Ya pecaste demasiado, Él no te perdonará. Nada me separará del amor de Cristo. ¿Cuántas veces sentimos que nuestros pecados ya no pueden ser perdonados? Nos sentimos tan en vergüenza en Dios, y aún más porque después de conocer y probar de su amor, aún más porque después de vivir una experiencia con Él, hemos cometido pecado, hemos vuelto atrás. Y el problema no es que Él nos perdone, el problema es que nosotros nos perdonemos a nosotros mismos. La culpabilidad nos abruma, la vergüenza nos aísla y tendemos a preferir escondernos y ocultarnos. Pero Romanos 8:35 nos hace una pregunta: ¿quién nos separará del amor de Cristo? Si dependiera de nosotros, posiblemente ya hubiésemos botado la toalla. O en el peor de los casos, ya hubiésemos llevado a que muchas personas volvieran atrás, cerrándole las puertas y las oportunidades, creyendo que ya no son dignos ni merecedores del amor de Dios. La realidad nos hace creer que por el pecado que cometimos ya somos destituidos de la gloria de Dios, que ya no hay nada que hacer, que si le servíamos a Dios ya no le podemos volver a servir, que ya nuestro hogar, nuestra relación se acabó, que nuestro ministerio hasta aquí llegó, pero el amor de un padre va por encima de nuestros mismos errores. ¿Cuántas veces nuestros hijos se comportan de forma rebelde y lo que les decimos que no hagan es lo primero que salen a hacer? Y aún así nunca se le quita el privilegio de tener una comida, de tener un techo, de tener un abrigo. Lo que es. Aún así mucho más el amor del padre sigue siendo presente. Una mamá no deja de amar a sus hijos a pesar de que sus hijos le hagan sentir mal. Y si dice la palabra que nosotros siendo malos padres sabemos dar buenas dádivas, ¿cuánto más es el amor de Dios? ¿Cuánto más es el amor de Dios? Abraham era conocido como el amigo de Dios y se equivocó desde el comienzo en el que salió al ministerio. Él le dijo: vete de tu tierra y de tu parentela, al propósito que tenía. Pero él salió con su papá, tuvo que morir su padre. Él salió con su sobrino, tuvo que separarse de su familia. Pero sin embargo no obedeció desde el principio. Negó a su esposa y terminó ella siendo violada o tomada por otro hombre por ocultar su identidad. Su esposa le hizo acostarse con otra mujer y aún así, a pesar de que las consecuencias trajeron un hijo fuera de la promesa nunca se perdió con ellos, porque el amor siempre estuvo presente. David es a quien conocemos, conforme la palabra dice, un corazón conforme al corazón de Dios. Pero ese corazón conforme al corazón de Dios en un momento fue engañoso y cometió un pecado que lo llevó a otro y a otro y a otro. Y eso trajo muchas consecuencias. Sin embargo, no perdió la gracia de Dios. Él no dejó de ser rey. Él no dejó de vivir las promesas. Y aún con quien pecó, tuvo un hijo de la promesa que heredó y que siguió el linaje bendito. Las promesas de Dios nunca se pierden. Y como está escrito, por lo cual estoy seguro que ni la muerte, ni la vida, ni lo alto, ni lo profundo, ni principado, ni potestades, ni lo presente, ni lo porvenir, ni ninguna otra cosa creada nos podrá separar del amor de Dios en Cristo Jesús, Señor nuestro. Recuerdo que este pasaje se me reveló a mí un 25 de diciembre saliendo de un tiempo de oración en la madrugada, al meterme por un bosque y encontrar a unos muchachos que se estaban drogando. 2 días antes había pasado un atentado de sicariato por esa zona y habían matado a unas personas. Y el amor de Dios me llevó a hablarles y a quererles predicar la palabra. Hubo un duelo entre los dos, uno queriendo respetar el que se iba a hablar de Dios y el otro que quería seguir taqueando su pipa y queriendo fumar bazuco delante de mí. El ambiente fue tenso y yo solo le dije: Dios, dame una palabra que quieras decirle a ellos. Cuando me dio la palabra de Romanos 8, aunque la realidad de ellos es que estaban perdidos en las drogas, la verdad me dijo que el amor de Dios es más grande y que no los separará ni las drogas, ni el alcohol, ni nada de lo que estaban haciendo. Dios los sigue amando. Cuando ellos leyeron esa palabra,
empezaron a llorar, y aún el que estaba fumando delante de mí terminó conmovido por el Señor. Ese día me di cuenta que el amor de Dios no juzga sino restaura. Así que si has pecado, si has cometido errores, al igual que la mujer adúltera, el Señor dijo: yo tampoco te condeno, vete y no peques más. La palabra vete fue la misma que usó para decirle a Abraham: vete de tu tierra y de tu parentela. Y esa palabra significa encuéntrate contigo mismo. Sal a reencontrarte con la identidad de hijo y no te apartes de tu identidad, del hijo amado en quien Dios tiene contentamiento. Recuerda que aunque te equivoques una y otra vez, nada te puede quitar el papel de hijo. Y como hijo, Dios quiere restaurarte para que vivas como un príncipe y una princesa del rey y restaures el altar que Dios quiere para usarte y cumplir las promesas que tiene contigo. Pues no olvides que se trata de Jesús.